Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Buenas tardes a todos. Comenzamos entonces con el especialista responde. Vamos a responder a 6 preguntas frecuentes que nos hacemos todos en el ámbito de la medicina. Comenzamos entonces con el doctor Samuel Maya, médico urgentólogo de nuestro hospital. El doctor Samuel nos va a contar qué medidas instaurar con un paciente con choque hipovolémico, doctor. Ahí va. Muchas gracias pues por la invitación y a continuación vamos a hablar cortamente de las medidas que se deben de instaurar para el manejo del choque hipovolémico en el servicio de urgencias o en cualquier otro ámbito hospitalario. Entonces, para recordar por qué es importante esta entidad, es una patología o es no una patología como tal, es una condición o entidad clínica que obedece a diferentes patologías o diferentes etiologías y que puede acarrear una carga importante de mortalidad, teniendo cifras tan importantes como 60.000 muertes al año en los Estados Unidos de América y a nivel global una mortalidad de más de 1.900.000 de funciones secundarias a esto. La principal causa, sobre todo en las personas jóvenes, es asociada al trauma, ¿sí? Que son las personas que lastimosamente son económicamente activas para una sociedad, siendo una patología de alto impacto. Siendo esta una carga considerable de enfermedad, son 18% del total cada año. Entre otras de las causas importantes están las hemorragias de origen médico o hemorragias no traumáticas y entre ellas una población bien importante que es las maternas, obedeciendo a la hemorragia obstétrica con una mortalidad de 125.000 muertes a nivel social. Desde el punto de vista fisiopatológico, pues lo que desencadena todo el evento es la disminución del volumen intravascular efectivo, que pese a los mecanismos de compensación, inicialmente con la liberación de catecolamina, el aumento de la frecuencia cardíaca por parte del paciente, lleva a una caída del gasto cardíaco, a una disminución de las funciones de llenado, siendo inefectiva la precarga del paciente, llevando a un estado de hipoperfusión que va a desencadenar al momento de la compensación no ser adecuada por parte del paciente, un estado de acidosis metabólica, hiperlactacidemia y posteriormente con el desarrollo de una coagulopatía de consumo, asociado a hipotermia, es lo que denominamos la famosa, o pues, dentro del ámbito clínico y fisiológico, la triada de la muerte. Cuando llegamos a este punto es casi que irreversible, a pesar de las medidas que realicemos, poder retornar el paciente a una adecuada circulación y poder pues, llevarlo a un regreso a su condición basal. Bueno, lo primero y lo más importante, como en toda entidad nosológica en medicina, es poder hacer un enfoque rápido y oportuno del paciente, una adecuada evaluación clínica que sea certera en el diagnóstico de lo que estamos buscando en nuestro paciente, y para eso tenemos pues, el ABCD que todos conocemos, pero en la parte del choque hipovolémico de origen traumático o hemorrágico, sea traumático o no, es el uso del índice de choque, que es dividir la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, teniendo predicciones de que vamos a necesitar hemoderivados con sensibilidades por encima del 90% y especificidad mayor al 80% cuando este índice nos da más de 1.1. Hay un índice de choque modificado que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial media, donde valores por encima de 1.4 pues estarían asociados a la predicción de que vayamos a necesitar un número importante de hemoderivados en este paciente en las dos. Les quiero hacer hincapié que existen otras modalidades, está el ultrasonido en la cabecera del paciente, la trombolastografía que es un poco más del ámbito de la anestesia, ¿sí? Y que esta segunda nos permite hacer un manejo más racional de los hemoderivados, y esto es importante pues, porque después el paciente crítico va a estar muy sobrecargado en su cuidado posterior, y los estudios de imagen que pueden ser tomografías selectivas de acuerdo a lo que se sospecha en el trauma o el enfoque corporal total de que muchas veces lo realizamos, pero que entre uno y otro no hay un impacto grande en la mortalidad, más que en diagnósticos más rápidos y de lesiones inadvertidas en el paciente con este último. Haciendo pues entonces énfasis en que debemos conocer qué choque tenemos y cuál es el choque que está padeciendo nuestro paciente. Existen diferentes clasificaciones. Esta es una de ellas, en donde está el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el restrictivo, que es la patología que es frecuente, y que el que nos atañe ahora es el hipovolémico. Entonces, existe un protocolo que es el protocolo RAS, que es la manera de enfocar con ultrasonido de manera rápida, y pues ya hace una de estas, al paciente con hipovolemia, con un choque indiferenciado. Todavía no tenemos una clara
una clara etiología ni sabemos el origen. Entonces son tres pasos muy simples en donde se evalúa la bomba, el tanque y las tuberías. Entonces rápidamente uno puede mirar de manera cualitativa el estado contráctil del corazón, que sería la bomba, mirar el tanque, que es la parte del retorno venoso del paciente, si está colapsada la parte jugular, el líquido en el peritoneo, ¿sí? O si está colapsada la vena cava inferior, y mirar las tuberías a la derecha del árbol arterial en patologías que nos pueden llevar a, que son catastróficas, como la disección aórtica o la aneurisma abdominal con ruptura, que son patologías muy tiempo dependientes y que a veces no nos dan el tiempo suficiente para corregir la placa. Entonces estas son imágenes, estas son vistas de ultrasonidos, esta es una ventana sigmoidea en donde hay taponamiento cardíaco, que el paciente puede obedecer o no a una causa traumática, y también se ve estos tipos de derrame en condiciones clínicas como laureles o infecciones como tuberculosis o compromiso pericárdico que llevan al colapso hemodinámico del paciente. Aquí vemos una imagen de la vena cava inferior, en donde cuando hay disminución del volumen intravascular efectivo, se colapsa casi que en la totalidad, tocándose sus paredes, pero es significativo cuando es mayor al 50%. Y estas son imágenes también de ultrasonido, lo que denominamos el FAS, donde hay líquido alrededor del espacio de Morrison y en el espacio esplenorenal. En cada una de estas imágenes, ¿sí? Imágenes de la vista del ojo con la visualización de la aorta, donde hay una evidencia de un aneurisma aórtico, la presencia de una disección, donde vemos la falsa luz y la verdad. Entonces, para el tratamiento, lo primero es saber cuál es el diagnóstico del paciente y qué vamos a hacer con él. Está la utilización temprana de hemoderivados, como mencionábamos, y que ahorita vamos a hacer una puntualidad con respecto a ello. Y el uso de vasopresores cuando, a pesar de un manejo óptimo con cristales de hemoderivados, no logramos tener una adecuada perfusión del paciente, debemos de iniciarlo de manera temprana de sesión. Entonces, como tratamiento, minimizar los cristaloides más no evitarlos. Es hacer un uso juicioso del cristaloide, evitando tasas de infusión muy elevadas, evitar el lactato de Riller en pacientes con neurotrauma asociado para evitar el empeoramiento del edema cerebral, los pacientes con solución salina, siempre vigilando muy bien los niveles de cloro para evitar la acidosis metabólica y hipertorémica, y cada día utilizamos más las soluciones balanceadas como el plasma lácteo. Están los protocolos de transfusión masiva con relación 1-1-1. Sabemos que en las maternas idealmente utilizamos ORH negativo, y en los pacientes en general adultos podemos utilizar ORH positivo para que es mucho más disponible que el de RH negativo, y lo podemos utilizar en este tipo de relación. Los paquetes de transfusión masiva se definen como más de 10 unidades de glóbulos rojos empacados en las primeras 6 horas, o más de 4 unidades en las primeras horas con un sangrado continuo, o cuando tenemos que reponer la volemia por encima del 50% en las primeras. Otras intervenciones están el uso del ácido tranexámico, ¿sí? Y recordar reponer el calcio cada vez que tengamos más de 4 unidades de hemoderivados, 1 gramo por cada 4 unidades. Y a futuro, terapias que están utilizándose en diferentes centros, principalmente de trauma, los cirujanos, como el REBOA, para disminuir el sangrado por trauma, por trauma, y que permita una mejor reanimación. Muchas gracias, doctor Samuel. Gracias por la respuesta a la pregunta. Continuamos entonces con el doctor Jimmy Paul León Rodríguez. El doctor es cirujano general de nuestra institución y nos va a responder la pregunta: ¿cómo diagnosticar apendicitis aguda? Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos vamos a encontrar en la virtualidad. Bienvenidos a todos a los que nos estén acompañando. Sería ideal, digamos, que la virtualidad nos permite acercarnos en estos momentos tan difíciles, pero algo que no hemos logrado con esto de la virtualidad es que haya una interacción, pues, en la comunicación. Así que siempre la comunicación está dando desde desde un solo canal, desde un solo. Entonces, bien, pues para las preguntas. ¿Cómo diagnóstico? Es absolutamente vigente el diagnóstico clínico de la apendicitis aguda. Pero el diagnóstico hoy por hoy es un diagnóstico multimodal.
las haya, que me parecería mucho más enriquecedor. La principal causa de abdomen agudo en todos los grupos etarios. El principal pico de incidencia es la primera y segunda década de la vida. En los ancianos sigue siendo importante la apendicitis, aunque hay otras causas como son la colecistitis como principal causa de abdomen agudo, la diverticulitis y la misma apendicitis. Y es en esos pacientes, en los ancianos y en los niños, donde, y si se hace más difícil, va a avanzar el cuadro clínico, la historia natural de la enfermedad, y por esto va a haber complicaciones como la apendicitis perforada, y es muy frecuente que en los ancianos se presenten los pacientes como un cuadro de obstrucción intestinal cuando realmente tienen un abdomen agudo que es quirúrgico. En la clínica, entonces, es supremamente importante recordar cuál es la fisiopatología de la apendicitis, cómo hay un proceso obstructivo que va a generar un tipo de dolor específico, que el dolor no es localizado. Hasta que no hay un mecanismo de defensa por parte del apéndice, una llamada de la respuesta inflamatoria, no va a haber una irritación del peritoneo que pueda hacer que se localice el dolor. Posterior a eso va a haber un compromiso del vascular del apéndice en el retorno y posteriormente la irrigación que va a hacer que se necrose posteriormente. Entonces, si uno tiene en mente esta fisiopatología como en muchas otras, puede hacer una correlación desde la patología a la clínica y la clínica a las manifestaciones para poder hacer el diagnóstico. Los paraclínicos, digamos que van en el diagnóstico del apéndice, el hemograma y el citoquímico de orina, donde van a ver leucocitosis, neutrofilia o la tal llamada desviación a la izquierda, y en el citoquímico de orina, que siendo el paraclínico más inespecífico en el abdomen agudo, puede haber leucocituria y hematuria microscópica sin ningún otro hallazgo, y por eso se presta para tantos errores. Al examen físico no hay ningún signo patognomónico. Hay descritos más de 20 signos relacionados con apendicitis aguda, y tal vez los más sutiles, como localizar, intentar ser sensible pues a la contractura en la fosa ilíaca derecha en el paciente con una palpación muy sutil, va a hacer que sea más factible o aumente la sospecha del diagnóstico que los otros signos que son mucho más evidentes, esperar que el paciente tenga un abdomen entado. Esos paraclínicos como tal no deben retrasar el tratamiento si el diagnóstico está dado. En muchos pacientes pueden ser normales. Pues, digamos que escalas de diagnóstico R, pero en los casos leves o iniciales puede que sea normal, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y en la prueba. Escalas. Dicen, es que el diagnóstico no es clínico, es por la escala de Alvarado. No, la escala de Alvarado es un diagnóstico clínico que se apoya o que define en determinado momento, es decir, dependiendo de estos hallazgos clínicos, el paciente tiene una probabilidad diagnóstica tal en la cual es muy probable o medianamente probable, y en eso entonces habría que echar mano de exámenes diagnósticos, de ayudas diagnósticas. Sería negativo para apendicitis en un valor de 0 a 4, muy probable de 7 a 10, y en una zona gris en la cual las ayudas diagnósticas serían el arma que tenemos. ¿Qué solicitar? ¿Tomografía o ecografía? En los adultos preferimos las tomografías porque nosotros mismos las podemos revisar y evidenciar un poco más la situación. La ecografía, aunque en manos expertas es muy buena, al ser operador dependiente muchas veces no queremos ver y pidiendo una tomografía cuando la ecografía no nos ayuda. La tomografía y la ecografía, por ejemplo, en pacientes muy obesos va a ser muy difícil, entonces por eso preferimos la tomografía casi que para todos los adultos. La ecografía podría estar mucho más inclinada si las mujeres en edad fértil o los niños, siendo de todas maneras un estudio difícil en niños pequeños.
Digamos que ya aquí hablamos de tratamiento. Hoy por hoy, el de poder hacer un tratamiento por laparoscopia nos hace que el mismo diagnóstico de apendicitis o otras causas en los cuales no tenemos imágenes diagnósticas puede ser una posibilidad, y el manejo no quirúrgico debe ser eh, menester del cirujano en grupos muy específicos por las tasas de recurrencia que pueden tener y los costos que por ahora el manejo no operatorio del apendicitis acarrea. Sigue siendo por ahora una patología idealmente de manejo quirúrgico. De diagnóstico clínico es dificultad. ¿Qué es importante? Que nos estamos alejando cada vez más de la clínica. Entonces decimos que el examen clínico habitualmente no nos acercamos y no nos sensibilizamos con el paciente, lo que nos cuenta el cuerpo. Entonces tenemos que ser mucho más proclives a escuchar a los pacientes, escuchar sus cuerpos en los síntomas para poder hacer diagnósticos más precisos y que las sean una ayuda y un reemplazo de nuestro trabajo como médicos y como clínicos en el ejercicio, en este caso quirúrgico. No, doctor, nuestro público virtual no nos envió preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor León la respuesta a la pregunta. Continuamos entonces con el doctor Luis Fernando Lince Varela. El doctor es cirujano pediátrico de nuestra institución. El doctor Lince nos va a dar respuesta a la pregunta: ¿qué hacer si tengo un niño crítico sin acceso venoso? Adelante, doctor. Muy bien, buenas tardes. Básicamente, esta es una de las preguntas que se surgen, digamos, a diario en todos nuestros servicios de urgencias. Cuando un paciente consulta, tenemos en algunas ocasiones problemas para canalizar una vena periférica. Esto es una cosa que es a nivel mundial. Estos son estudios que se han hecho durante muchos años, porque el hecho de canalizar una vena pues muchas veces lleva a que tanto los padres del menor como el paciente pues tengan, digamos, preocupaciones acerca de este procedimiento, que ha hecho que este procedimiento sea cada vez, digamos, más asequible, la experiencia del personal de enfermería. Se han hecho muchos estudios en los cuales se ha visto que cuando se va a canalizar una vena, hasta el 35% de los pacientes pueden ser canalizados en la primera función, pero nos quedan casi un 60% de pacientes que requieren más de una función para poder canalizar esta vena. Se ha visto que hay un éxito en general de una canalización de la vena del 23% cuando se encarga el personal médico, del 44% cuando lo hace el personal de enfermería, y cuando lo hace una enfermera especialista que llamamos la enfermera de venas, o que en algunas instituciones conocen como enfermera de venas, el éxito alcanza a ser hasta el 98%. Pero vemos que hasta en el 15% de los pacientes no es posible canalizar una vena periférica. Y los estudios han mostrado que esto va a ser mucho más probable en aquellos pacientes que sean menores de un año, que tengan un peso menor a 5 kilogramos, que hayan tenido historias de colocación de múltiples catéteres previos, o que hayan tenido una historia previa de dificultad para cateterizar las venas. Entonces, como vemos, es una situación realmente compleja que se ve a diario en nuestros servicios de urgencias. ¿Qué alternativas tenemos ante un paciente en el cual definitivamente cae en ese 15% de que no es posible canalizar una vena periférica? Hay algunas alternativas que se han visto en la literatura, que se han estudiado para tratar de reemplazar o de ayudar a que estos pacientes pues puedan aplicarse sus medicamentos o sus tratamientos. Está la administración de medicamentos por vía oral, por vía nasogástrica, por vía subcutánea, por vía intraósea, por vía intranasal, por vía rectal, y cuando definitivamente sí o sí necesitamos un acceso venoso, pues tenemos que pensar en un acceso venoso de tipo central. Hay una alternativa que la vamos a discutir posteriormente, que es la vena yugular interna de fácil acceso, y los catéteres de inserción periférica, más conocidos como PIC. Primera alternativa, la alternativa oral y por sonda nasogástrica. En muchos
estudios que se han hecho se ha visto que los pacientes que consultan por deshidratación puede ser factible hidratarlos, administrar líquidos tanto por vía oral como por sonda nasogástrica. Se ha visto que la administración por sonda nasogástrica puede ser igual de efectiva a la administración por vía intravenosa y tiene muy pocos efectos adversos. O sea, cuando tenemos un paciente que está deshidratado y no somos capaces de canalizar una vena, pues tenemos que pensar que tenemos el tracto gastrointestinal y por ahí lo podemos hidratar. La vía subcutánea. Hay estudios que han mostrado una técnica que se llama la hipodermoclisis, que es simplemente colocar un catéter subcutáneo. Este catéter subcutáneo permite la rehidratación. Se ha visto que es muy similar a la rehidratación por vía venosa para casos que no sean muy severos. Y cuando se asocia la hidratación a una sustancia que se conoce como hialuronidasa, se ha visto que la absorción de estos líquidos es muy buena y permite hasta una rata de infusión de 18 centímetros kilo hora. Entonces, cuando tenemos un paciente que lo tenemos que hidratar, no somos capaces de canalizar una vena, no tenemos acceso a la vía oral, pues nos queda esta alternativa que es la hipodermoclisis, que ha mostrado que es una buena alternativa, cuya única, digamos, complicación es el edema de tejidos blandos. Se hace a nivel del dorso, se hace a nivel de los muslos o se puede hacer inclusive por la pared abdominal. Alternativas también en el servicio de urgencias, la vía intraósea. La vía intraósea se ha venido popularizando, es igual funcionalmente a una vena periférica, es de muy buena, digamos, muy práctica en los servicios de urgencias porque permite grandes administraciones de líquidos, muy buena para el manejo del paciente en estado de shock, permite la aplicación de medicamentos y de componentes sanguíneos, de glóbulos rojos, de plasma. Entonces es una vía que puede ser salvadora cuando el paciente se encuentre en shock. La vía nasal es una vía que permite también el transporte directo de medicamentos al sistema nervioso central. ¿Qué se ha visto con la vía nasal? Esta vía nasal ingresa directamente a la circulación cerebral, entonces evita el metabolismo hepático y se puede utilizar siempre y cuando sea en spray. Parece que tiene mucha mejor función que cuando se hace a nivel líquido, la cual debe ser solamente de 1 centímetro. Se ha visto que para los medicamentos que tienen un pH fisiológico, que no están ionizados y que son de bajo peso molecular, son muy buenas alternativas. Cuando definitivamente nos estamos quedando sin más vías, tenemos la vía rectal, que se utiliza para los pacientes que están inconscientes con vómito. ¿Cuál ha sido la ventaja de esta vía? Pues que permite una muy grande absorción de medicamentos, pero es difícil calcular qué tanto se puede absorber, por lo tanto no es eficaz para tratamientos a largo plazo, pero se puede utilizar en un momento de urgencias porque es una absorción inclusive mayor que la de la vía oral. Y cuando definitivamente no tenemos sino ya la opción de los catéteres venosos, tenemos que pensar qué queremos colocar. Si el paciente necesitamos una hidratación menor a 3 semanas, pensamos en un catéter percutáneo. Si es mayor a 3 semanas, tenemos que pensar en un catéter tunelizado o un catéter implantable. ¿Dónde se colocan estos catéteres? En venas de gran calibre, vena cava superior, inferior, aurícula derecha, que permitan entrar gran cantidad de medicamentos y medicamentos que sean hiperosmolares. Alternativas para esto, la vena yugular interna. Actualmente se está utilizando la ecografía para hacer este acceso por vena yugular interna, lo llaman de fácil acceso porque se puede hacer en urgencias, es guiado por ecografía, se busca la vena yugular interna y con esto se ha visto que hay muy poca producción de neumotoras y permite un fácil acceso y puede ser hecho por médicos de urgencias o por el radiólogo, por el cirujano, por la persona que se entrene en esta ecografía. Los catéteres centrales de inserción periférica o PIC es lo que hemos utilizado toda la vida en las unidades de neonatos, son colocados generalmente por enfermería, pero si el paciente es más grande se puede colocar guiado por ecografía y permite también la administración de gran cantidad de medicamentos, nutrición parenteral, quimioterapia, entonces es una alternativa muy buena. Y por último, pues vamos a llegar a lo que hemos utilizado toda la vida, que es el catéter central, el cual fue hecho con la técnica de Seldinger, que permite pasar una guía y permite colocar el catéter a nivel de grandes vasos. Puede ser por yugular interna, por subclavia, por femoral. Hoy en día, digamos que el gran avance con esto es que se están colocando guiados por medio de ecografía, con lo cual se ha disminuido la función de arterias, la producción de neumotórax y la producción de motoras, porque estamos ubicados generalmente en el vaso que queremos canalizar. Y hay ocasiones en las cuales aún todas estas alternativas se salen de nuestras manos y tenemos que optar por medio de radiología intervencionista por unas vías alternas. Dentro de estas están
la unión brachiocefálica, las venas gonadales, la epigástrica inferior y las intercostales. Como vemos, pues, esto es una situación del diario vivir, pero vemos que tenemos diferentes alternativas en nuestro medio para poder salir adelante con estos pacientes. Muchas gracias. Continuamos con nuestra sección El especialista responde. Ahora, la doctora Diana Carolina Gómez Calle, médica oftalmóloga de nuestra institución, nos va a responder la pregunta: ¿qué hacer con un cuerpo extraño en el globo ocular? Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Entonces, en esta sección del especialista responde, lo que intentamos hacer es de una manera práctica abordar los pacientes que tienen cuerpos extraños intraoculares. Lo primero que tenemos que saber es que los cuerpos extraños en el ojo son bastante frecuentes. En estudios que se han realizado en nuestro país se considera que hasta el 90% de las personas pueden llegar a consultar por algún cuerpo extraño en la superficie ocular, siendo algunas profesiones aquellas que tienen más riesgo, como por ejemplo los soldadores, los carpinteros, las personas que trabajan con pulidora. En el ámbito deportivo también tenemos algunas de estas personas, y los motociclistas, especialmente cuando trabajan o cuando andan en su motocicleta sin la visera puesta. Es importante saber que dentro de los cuerpos extraños existen algunos que son más peligrosos que otros. Los que son de naturaleza orgánica, que son de material vegetal, pueden conllevar más riesgos para la salud porque es posible que nos generen más daños secundarios a infecciones o endoftalmitis, mientras que los que son metálicos podrían hacer un daño en el globo ocular más de tipo oxidativo, llamado también siderosis, que en algunas situaciones puede poner en riesgo la salud, especialmente de la retina. Para que podamos entender mejor dónde están ubicados estos cuerpos extraños, entonces vamos a ver acá en la diapositiva que existen unos cuerpos extraños superficiales, que son aquellos alojados en esta parte llamada córnea, o acá, que es la conjuntiva. También existen cuerpos extraños superficiales que van a estar en la conjuntiva tarsal, que es la parte que recubre los párpados y los fondos de saco en estas otras zonas, y que también debemos prestar atención. Cuando el cuerpo extraño ha atravesado las barreras naturales del ojo, es decir, se encuentra alojado en el vítreo o en la retina, ahí ya estamos hablando de cuerpos extraños intraoculares y son de manejo solamente del especialista, por lo cual no vamos a hacer mención en este abordaje. Cuando tenemos entonces cuerpos extraños superficiales, es importante conocer que el diagnóstico es eminentemente clínico y el síntoma cardinal es el dolor ocular, porque la córnea y la conjuntiva están ricamente inervados por las terminaciones del trigémino. También vamos a tener otros dos signos característicos, que son la epífora o el lagrimeo y la fotofobia o incapacidad de mantener el ojo con la luz, lo que va a hacer que las personas tengan blefarospasmo o incapacidad de mantener el párpado abierto. Cuando el paciente llega al servicio de urgencias, es importante hacer un examen oftalmológico dirigido hacia la causa que estamos buscando. Es importante tomar la agudeza visual al inicio para saber si va mejorando o empeorando, teniendo en cuenta que una agudeza visual normal es aquella que se localiza entre 20/20 y 20/40. Los pacientes que tienen cuerpos extraños en la superficie ocular también se caracterizan por tener una pupila pequeña, es decir, con miosis, y que responde poco a la luz. Vamos a tener la incapacidad para mantener el párpado abierto, del cual ya habíamos hablado, que es el blefarospasmo, y podemos tener algún grado de edema palpebral, incluso si el cuerpo extraño no está alojado ahí. También vamos a tener una hiperemia que es localizadora, que es esta zona que vemos acá. El ojo se va a tornar más rojo entre más cerca esté del objeto extraño, y cuando son cuerpos extraños metálicos es importante encontrar un halo o un tatuaje metálico que va a estar alrededor del cuerpo extraño, y que también hay que retirarlo cuando se piense hacer, porque si no nos va a interferir en la correcta epitelización de los tejidos. Cuando es difícil ubicar el cuerpo extraño porque es muy pequeño, es una buena maniobra intentar hacer un barrido con la linterna a través de la córnea para ver que hay como una sombra que se proyecta sobre el iris y que nos va a localizar la zona donde está el cuerpo extraño. Y una herramienta indudable
de ayuda es la tinción con fluoresceína, que la tenemos todos en los servicios de urgencias, que se debe utilizar previa utilización de alcaína o de anestesia tópica de la que dispongamos, porque nos va a mostrar las zonas, como en este caso, de las úlceras corneales que se nos estén asociando a ese cuerpo extraño. En cuanto al tratamiento, lo indicado es un retiro y un retiro completo, es decir, cuando son materiales que son metálicos, debe haber también retiro de ese tatuaje que está alrededor. Las opciones que tenemos para ese retiro son 4. Lo primero que tenemos que tener antes del retiro es una buena anestesia. En gotas la podemos utilizar con alcaíne, con ocuseína e incluso si no tenemos, podemos utilizar lidocaína diluida o lidocaína en gel. Debemos utilizar una buena fuente de luz y ojalá magnificación, eso nos lo puede brindar el otoscopio porque nos da una pantalla más amplia con gran capacidad de magnificar los objetos. La primera opción de la que vamos a disponer es irrigación. No todos los cuerpos extraños van a salir con irrigación porque algunos están ya incrustados en la superficie. Cuando lo vamos a utilizar lo hacemos con solución salina balanceada Harman o si no es posible con solución salina y al menos 30 mililitros de la solución. Si luego de esa irrigación no funciona, podemos intentar hacer un retiro con un hisopo estéril. Este es muy útil cuando tenemos sobre todo cuerpos extraños en la conjuntiva tarsal, debemos vertirla y se intenta retirar mediante un raspado. Si a pesar de eso no logramos retirar el cuerpo extraño, la otra opción es hacerlo con una aguja. Es importante que la aguja sea lo más pequeña que tengamos en el servicio de urgencias. Nos sirve una aguja de insulina o nos sirve una aguja calibre 26. La aguja siempre se debe disponer paralela a la córnea y que el evaluador esté mirando el bisel, y la idea es hacer como un movimiento de cureta de esta manera para que el cuerpo extraño venga hacia nosotros, nunca dirigirla directamente hacia el globo ocular. Y otra opción de la que podemos disponer si no tenemos la aguja, si no nos sale con el hisopo ni con la irrigación, es con una sutura, que puede ser una sutura monofilamento como un nylon, y pasarlo a través de la córnea de la manera como hacemos la seda dental en nuestros dientes para tratar de barrerlo. ¿Qué hacemos después de que retiramos el cuerpo extraño? Si el paciente no tiene ninguna secreción y no tiene riesgo de infección, el paciente se puede ocluir por 24 a 48 horas con cualquier ungüento antibiótico que dispongamos, tiempo al cual debemos revisarlo y revisar que no quede ningún defecto en la córnea y que no quede residuo de cuerpo extraño. Si no mejora en esas 48 horas o si el paciente persiste con un dolor intenso, con secreción mucopurulenta abundante, si a pesar de haberle retirado el cuerpo extraño, de haberle hecho oclusión, persiste con una úlcera corneal o la córnea se torna blanca, disminuye la visión o hay cualquier duda o cualquier sospecha de que no extrajimos correctamente el cuerpo extraño, siempre debemos remitir a oftalmología, al igual que cuando sospechamos un cuerpo extraño intraocular en aquellos casos donde hay trauma, sobre todo por explosión de minas o artefactos explosivos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Diana Carolina Gómez Calle por su respuesta. Invitamos entonces a la doctora María Claudia Rollo González, médica uróloga de nuestro hospital. La doctora Rollo, la invitamos a que nos responda a la pregunta: ¿qué hacer con retención urinaria si no puedo pasar una sonda vesical? Buenos días para todos. En esta ocasión la invitación fue a hablar de un tema muy interesante y es qué hacer cuando la sonda vesical no pasa y mi paciente está en retención urinaria aguda. Este es un tema de consulta muy frecuente en los servicios de urgencias a los cuales nuestros médicos se enfrentan y genera algo de angustia, pues derivar la vía urinaria en pacientes en retención, pues es una necesidad inminente. Entonces, el concepto básico es que la cateterización vesical suprapúbica es un procedimiento que es comúnmente realizado para aliviar la retención aguda de orina.
¿Cuándo y en quién hacerla? En esto surgen muchos puntos contrapuntos, porque vamos a ver que la literatura nos orienta hacia otras cosas, pero en sistemas de salud, donde no siempre se dispone de los servicios urológicos especializados, se debe acceder a la punción suprapúbica en las condiciones de seguridad para el paciente. Entonces, básicamente, ¿cuándo? Cuando el paciente no tiene acceso a la sonda uretral, con dificultad, con intentos adecuados y correctos, la sonda no te pasa. Cuando hay lesiones en la uretra, cuando hay obstrucción de la uretra por múltiples patologías, por ejemplo, por hiperplasia prostática, por estrechez de uretra, por cáncer, por trauma o por patologías oncológicas que impiden el paso de la sonda. Contraindicaciones absolutas. En ausencia de una vejiga distendida que no sea fácilmente palpable, no está indicada la punción suprapúbica. Y cuando usted, si tiene el acceso ecográfico, la vejiga no la pueda localizar. Hay otras indicaciones relativas, que son el tener coagulopatías, que haya cirugía abdominal inferior previa, porque eso cambia la anatomía y ponemos el paciente en un alto riesgo de una punción de nasa intestinal u otra estructura diferente a la vejiga, o que haya cáncer y o radioterapia. ¿Cuál es la recomendación de la literatura? Como podemos ver en la diapositiva, da dos opciones. Generalmente en los servicios de urgencias contamos con sondas Foley regulares, pero también tenemos la opción, por ejemplo en nuestro hospital disponemos de sondas de silicón, especialmente útiles en pacientes con estenosis de uretra, que es la más frecuente en el caso nuestro, o por HPV, que son las sondas Cohen, que son las que pueden ver ahí, que se parece a una sonda Foley, pero tiene una puntita como redonda y dirigida hacia arriba. Esta sonda nos ayuda mucho en HPV, no siempre disponemos de ella, pero una alternativa muy buena son las sondas siliconadas que podemos ver en el recuadro azul, que esas generalmente utilizamos siempre una sonda delgada. No es una buena idea iniciar con una sonda de grueso calibre, generalmente con una sonda 12, 14, ¿sí? Más o menos rígida, que son las de silicón, podría ser una buena alternativa antes de pensar en una punción suprapúbica. En esta imagen, aquí miramos cuál es el flujograma, donde la tendencia siempre es hacer menos punciones suprapúbicas y más intentos de derivación con este tipo de dispositivos que son de uso fácil. Pero ya sabemos que por nuestras condiciones a veces nos vemos obligados a hacer la punción. Entonces vamos al punto que nos trae acá, la punción suprapúbica. ¿Cuáles son los requisitos? Ya lo sabemos, que el paciente tenga un globo vesical evidente, palpable, y si tengo una guía ecográfica, pues sería lo ideal. Los pacientes siempre deben recibir anestesia local y deben tener un consentimiento informado para la punción. Hay que tener en cuenta poner un poco de Trendelenburg para el paciente, que nos ayuda a exponer mejor la vejiga y a rechazar un poco las asas intestinales. Y vamos a saber que el paciente está en posición supina con las piernas extendidas y separadas. Esto también nos favorece para exponer mejor la vejiga. Analgésico siempre parenteral de forma adecuada. Puede haber sedación o no. También hay que individualizar a nuestros pacientes. Si es un paciente que está agitado, pues la sedación puede ser una buena alternativa para favorecer un proceso más seguro. Debe haber una limpieza de la pared abdominal inferior con agua, jabón y afeitado para poder hacer una punción más segura y visualizar mejor las características de la piel. Normalmente palpamos la distensión, ¿sí? Con una mano podemos tocar qué tan elevado está el abdomen y la vejiga, y ya sabemos que cómo identificar la punción. El sitio de inserción está marcado en una línea media, 4 o 5 centímetros por encima de la sínfisis del pubis. Es lo ideal si se cuenta con guía ecográfica. Si no, ya sabemos que 5 centímetros encima del pubis en línea media es lo ideal. Inicialmente hay una angulación de 20 grados más o menos, a la cual ingresamos con la aguja previamente habiendo hecho la asepsia y todo lo que ya habíamos mencionado. Pasamos la aguja, profundizamos. Ahorita vamos a mirar qué tipo de agujas o qué tipo de dispositivos contamos, y lo que hacemos es, al ingresar, vamos a sentir como la resistencia que van ofreciendo los tejidos y las fascias, y cuando entramos en la vejiga es una sensación como de presionar un globo lleno de agua, y aspiramos, y con eso vamos a saber que estamos en el sitio correcto. Antes de cualquier evacuación siempre hay que aspirar primero para estar seguros que estamos en el sitio correcto.
Normalmente usamos una jeringa de 20 mililitros que contiene más o menos lidocaína al 2% para infiltrar un poco la vejiga. Llenamos un poquito con esa y una aguja 25 que la insertamos a través de la pared abdominal o un catéter venoso 14 French, que ya conocemos en los servicios de urgencias, que son muy frecuentes y son de fácil acceso. Hacemos la aspiración alterna hasta que la orina entra en la jeringa, aspiramos la orina hasta lograr evacuar y dejando el catéter venoso. Siempre recordemos dejarle el alma mientras vamos a cambiar y solo después desempatamos la jeringa para evacuar. O sea, lo que vamos a desempatar no vamos a hacer múltiples punciones, sino una punción única, idealmente con unas evacuaciones progresivas con una jeringa de 20 cc. Normalmente un paciente en globo vesical está entre 400 y 600 centímetros cúbicos. Con eso que evacuemos podríamos aliviar bien al paciente para luego ser valorado por el especialista. Es importante saber que hay otros dispositivos de cistostomía percutánea, pero todos estos dispositivos requieren entrenamiento y experticia, ¿sí? Entonces, cuando los vamos a usar, debemos estar muy seguros que estamos en el sitio correcto, que tenemos el entrenamiento, porque las lesiones intestinales no se hacen esperar con este tipo de dispositivos, que generalmente los encontramos con los nombres de Cistofix, ¿sí? Que es un punzón guiado donde está una sonda, la cual se inserta y luego se retira el alma para dejarla alojada, pero no es rutinariamente de uso de médicos generales este tipo de dispositivos. Es importante que coloquemos apósitos en el sitio de inserción, ¿sí? Para evitar sangrados, para la higiene del paciente, y todos los pacientes cateterizados deben ser remitidos a un centro de urología, pues esta es una medida transitoria para derivar la vía urinaria. Solamente la vía de la cistostomía, sea percutánea, sea vía abierta o un paso de sonda guiado por cistoscopia, que es lo que recomienda las guías, es lo que está aprobado para estos casos. Complicaciones, muchas. Hematuria. Un paciente con una sobredistensión vesical va a ser una hematuria ex vacuo. La obstrucción del catéter, porque el catéter es muy delgado o las características físicas del material así lo hagan. Por perforación intestinal. Entonces, si usted ve que está en un globo vesical, aspira y no encuentra líquido, es probable que esté cerquita o en contacto con un asa intestinal. Que haya un sangrado y una diuresis significativa por el sitio de punción aún después de haberlo retirado, desplazamiento o mala posición del catéter y lesiones viscerales intraabdominales, que son las más peligrosas, o lesiones vasculares. Y como conclusión del tema, pues la atención de los pacientes en relación a la retención urinaria aguda debe requerir el personal un nivel de entrenamiento básico para un correcto paso de la sonda uretral, que es el principio inicial. Hay que saber poner bien una sonda para decir que falló la técnica básica. Y las habilidades adicionales del cateterismo y la punción suprapúbica vienen después. Tanto el médico como el personal de enfermería pueden utilizar estos métodos pues con entrenamiento previo y adecuado. Y siempre estas dificultades van a requerir una valoración urológica para asegurar la derivación de la vía urinaria para todos los pacientes. Gracias. Agradecemos entonces a la doctora Arroyo por su respuesta a nuestra pregunta. Invitamos ahora a responder nuestra sexta pregunta al doctor Andrés Alfonso Estrada Pérez, médico ortopedista de nuestro Hospital San Vicente Fundación. El doctor Estrada va a responder a nuestra pregunta: ¿cuáles son las lesiones que no se deben olvidar en el trauma musculoesquelético? Adelante, doctor. Buenas tardes. Entonces, para responder la pregunta acerca de cuáles son las lesiones que no se deben olvidar en el trauma musculoesquelético, debemos recalcar cuál es la importancia de este tema. El trauma musculoesquelético y el trauma en general es de las principales causas de las muertes de los pacientes menores de 45 años. Y por cada paciente que sufre una muerte, hay otros pacientes, la gran mayoría, que sufren discapacidades debido a las secuelas de estos traumas. Y también es importante recalcar que en el sistema de emergencias en nuestro país, la gran mayoría de servicios no cuentan con especialistas como ortopedistas para el manejo de estos traumas. Eso hace que haya un tiempo que puede ser largo entre la evaluación del médico general y el médico ortopedista, lo que puede llevar a que pasen lesiones inveteradas para el manejo de esas secuelas. Y también es importante recalcar que las lesiones olvidadas pueden alcanzar una incidencia hasta el 18%, siendo un número nada despreciable. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a las
a este falta de diagnóstico están los servicios colapsados, ¿cierto? Los servicios que hacen que los pacientes, se vea un gran número de pacientes, lo cual puede hacer que uno limite la atención en cada uno de ellos. Los relacionados con el paciente, sobre todo los pacientes con trauma encefalocraniano, en el cual hay una alteración de la conciencia, parálisis o pacientes intubados que no permiten que le definan a uno que otros sitios de trauma tienen estos pacientes. Los factores clínicos en los cuales están los pacientes politraumatizados, que deben ser llevados a tener varios accesos venosos, vendajes, y todo esto hace que uno no logre visualizar diferentes lesiones. Los factores técnicos, como son las colocaciones de férulas o de cuellos ortopédicos, que dificultan la visualización luego en las imágenes que se le van a tomar. Los factores radiográficos, que son aquellos en los cuales de pronto no ordenamos las proyecciones adecuadas para la visualización de las fracturas, o incluso que no ordenamos el examen adecuado, como puede ser una tomografía. Y también se ha demostrado que cuando el paciente ingresa a un servicio que no es especializado en ortopedia, también se pueden pasar más estas lesiones. Entonces, ¿qué se ha tratado, qué se ha hecho para evitar y prevenir la falta del diagnóstico de estas lesiones? Lo más importante son las adherencias a los protocolos. Lo más importante es realizar la atención siguiendo pues, las guías de la TLS, en la cual debe haber una evaluación secundaria y terciaria, que es la que más ha demostrado que puede disminuir que se pasen estas fracturas. Y algo muy importante es el alto índice de sospecha de las lesiones, en los cuales es muy importante tener el mecanismo de trauma en cuenta. El caso más clásico es el paciente que cae de altura, que cae sobre los calcáneos, y en esos pacientes, por ejemplo, debemos sospechar una lesión de la columna dorsolumbar. Como les decía, uno de los factores más importantes también es la revisión de las imágenes, y aquí hay que recalcar la regla de los dos. ¿Cuál es esta regla de los dos? Que siempre que se tome una radiografía, debemos ordenar dos proyecciones ortogonales como mínimo, en donde sean las dos articulaciones, una proximal y una distal a la fractura, y si es necesario tomar las dos extremidades, o sea, una radiografía comparativa, sobre todo en los pacientes pediátricos, para no confundir las fracturas con las fisis. Y si es necesario realizar dos proyecciones en tiempos distintos, si la sospecha clínica de una lesión es alta. De los casos que más común nos llegan a nosotros a urgencias y que se nos pueden pasar por alto, está la luxofractura de Monteggi. Entonces todos estamos familiarizados con las fracturas diaficiarias de cúbito, con la luxación de la articulación radiocubital proximal, pero las que más se pasan por desapercibidas son las deformidades plásticas del cúbito y las fracturas del olecrano, como es el caso de esta paciente, ¿cierto? En donde se ve la fractura del olecrano, pero si nosotros somos juiciosos y siempre de forma sistemática trazamos la relación, una línea que va por el eje del radio que debe cruzar la mitad del capitellum, hubiéramos visto esta lesión. Esta paciente llegó 4 semanas después de estar inmovilizada con una limitación en la pronosupinación, y se toma una nueva radiografía en donde se ve nuevamente que la paciente desde el principio tenía la luxación radiocapitelar, y tuvo que ser llevada pues como a cirugías para reducir esta lesión. Otra fractura que se pasa mucho es la fractura del cóndilo lateral en los niños. Incluso los papás llegan 2 a 3 días después porque no notan una deformidad muy grande y el paciente es capaz de hacer una flexoextensión relativamente conservada, pero clínicamente el paciente sí tiene un gran edema en la región lateral y tiene una pronosupinación limitada. Si nos queda la duda, podemos tomar una radiografía comparativa en estos casos, o tomar unas radiografías oblicuas, donde la radiografía oblicua interna nos puede mostrar mucho más claro el trazo de fractura. Otro caso son las luxofracturas del isfran. Estos pacientes clínicamente van a llegar con una equimosis en la región plantar del pie, ¿cierto? Lo que nos hace sospechar la lesión, y lo más importante es que ordenemos una serie de rayos X AP lateral y oblicuo. En la proyección lateral debemos ver una continuidad entre el eje del primer metatarsiano, la primera cuña y el navicular, que en este caso miren que está alterada esa relación. En la proyección oblicua debe haber una continuidad entre la línea medial del cuboides y la línea medial del cuarto metatarsiano, y en la proyección anteroposterior debemos medir la distancia que hay entre la base del primer y el segundo metatarsiano, la cual no debe ser más de 2 milímetros. Entonces acá pues, cumple varios criterios de una lesión del isfran, o sea, de una alteración de la articulación tarso-metatarsiana, pero si nos queda la duda podemos mandar una tomografía
que la tomografía con reconstrucción 3D nos pueda dar claramente el diagnóstico para que se pueda hacer un manejo apropiado del paciente y limitarle las secuelas que puede tener. Otra lesión que se puede pasar por alto es la lesión de la sindesmosis. Esta lesión se puede confundir con un esguince simple porque la radiografía no tiene fracturas, pero si miramos las relaciones de la sindesmosis, podemos ver que el espacio entre el talo y el maléolo medial está aumentado, ¿cierto? Más de 4 milímetros, y eso nos hace el diagnóstico. Otro caso también que es muy común es la luxación posterior del hombro. Se puede pasar incluso hasta el 30% de los casos en la primera evaluación, y hay reportes que se puede demorar el diagnóstico hasta en 10 años. El paciente clásico es un paciente que sufre una convulsión, ¿cierto? Y el dorsal ancho, al ser más fuerte, tracciona el húmero hacia atrás, y el paciente clínicamente no tiene una deformidad tan grande como se ve en la luxación anterior del hombro, pero la perla clínica es que el paciente tiene una gran limitación para la rotación externa. Si uno le toma una radiografía anterior-posterior, de pronto alguien que no esté muy familiarizado con estas imágenes puede decir que el hombro está reducido, pero miren que tiene la imagen clásica del bombillo del muslo de pollo, que es esa imagen redondeada del húmero, y si cumplimos la regla de los dos, vamos a hacer el diagnóstico claro de una luxación posterior. Es de recordar que estos pacientes se deben inmovilizar después de la reducción en una rotación externa y una ligera abducción del hombro. Las luxaciones del carpo tampoco dan una deformidad, por eso la gente no la sospecha, pero en las radiografías laterales debemos ver siempre que el lunado está articulando con el hueso grande. Incluso en la imagen donde está la flecha azul está señalando el lunado que se desplaza hacia adelante, y eso nos va a causar una compresión del nervio mediano, lo que va a ser un síndrome del túnel del carpo agudo. Y en la proyección anteroposterior debemos revisar lo que llamamos las 3 líneas de Guilula, que son las líneas que forman entre la primera y segunda línea del carpo, que cuando ocurre una luxación se va a ver alterada. Las fracturas de columna, sobre todo en la región dorsal, debe haber una alta sospecha clínica, por lo que hablamos del mecanismo del trauma. Lo que dificulta el diagnóstico de estos pacientes es que al tener los pulmones, el mediastino, puede ser difícil de ver esas imágenes, y alguien que de pronto tampoco esté familiarizado las puede dejar pasar, pero ante la sospecha clínica lo más importante es solicitar una tomografía para no pasar por alto el diagnóstico. Este es un niño que tuvo un trauma montando bicicross, que en la radiografía al principio no le vieron nada. El paciente consulta después de varias semanas por una deformidad progresiva y se le toma la tomografía que demuestra la fractura. Y finalmente, otro que también se puede pasar por alto son las fracturas impactadas en la cadera. Son fracturas que se impactan en valgo, ¿cierto? No hay una discontinuidad muy clara de la cortical, pero el paciente es claro en mencionar que tiene gran limitación para el apoyo, gran limitación y dolor a la rotación interna, lo que nos debe prender las luces de alarma para sospechar esta fractura, y si es necesario tomar una tomografía que nos hace fácilmente el diagnóstico. Entonces, el mensaje para llevar a casa es que las lesiones olvidadas son frecuentes. Hablábamos que pueden oscilar entre el 20 al 30% de todas las lesiones musculoesqueléticas, que son de las principales causas de discapacidad porque no se hace un tratamiento adecuado, incluso también de problemas médico-legales. Hay que evitar a todo costa los factores distractores, entonces el cervillo colapsado o pacientes que son politraumatizados, que tienen lesiones que son muy dramáticas, ¿cierto? Que nos dan esa visión de túnel, que nos enfocamos en la lesión más grande y olvidamos el resto. Y lo más importante es tener un alto índice de sospecha clínica. Eso muchas veces se va adquiriendo con la experiencia, ¿cierto? Y lo más importante es evitar a toda costa y hacer los protocolos y la evaluación seriada para hacer un diagnóstico y un manejo oportuno de los pacientes. Muchas gracias. Agradecemos entonces al doctor Estrada su participación y la respuesta a nuestra sexta pregunta. Terminamos entonces con nuestra sección de El Especialista Responde. Muchísimas gracias. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.